Buenas noches, mi nombre es Jenny Zapa, estoy en el curso de Estadística Diferencial de la CUN con la ficha de 52268. En esta noche les voy a compartir mi investigación sobre tablas de contingencia. Empecemos por qué son las tablas de contingencia. Las tablas de contingencia, también conocidas como tablas cruzadas o tablas de doble entrada, son herramientas estadísticas fundamentales que nos permiten organizar y analizar la relación entre dos o más variables. En una definición formal, es una matriz rectangular que nos muestra la distribución de frecuencia de las observaciones clasificadas según dos o más variables categóricas. Para poder entender para poder entender el concepto, tenemos que saber qué son las variables categóricas. Las variables categóricas, también conocidas como datos cualitativos, representan características o categorías. No tienen un valor numérico intrínseco que indique magnitud o orden, aunque a veces se le asignan números para facilitar el procedimiento y se dividen en dos, en nominales y ordinales. Las nominales es un orden natural como son el género, el color, el tipo de sangre. Y las ordinales es un orden clasificado natural, pero la distancia entre las categorías no es uniforme, es significativa, es diferente. En eso se diferencian los dos tipos de clases de variables categóricas. Continuemos con las características principales de las tablas de contingencia. En las características principales distintivas que hacen especialmente útiles en el análisis estadístico. Primero, organiza datos de manera bidimensional, permitiendo visualizar patrones que serán difíciles de detectar en listados simples. Segundo, facilita el cálculo de frecuencia relativa y porcentaje, lo que ayuda a comprender las proporciones dentro de cada categoría. Tercero, proporciona la base para realizar pruebas de independencia estadística entre variables. La estructura de una tabla de contingencia se puede estructurar por filas y columnas, adicionando total de filas y total de columnas, como vemos en este ejemplo, que está en la categoría A en la fila y la categoría B, la variable B, en las columnas. ¿Para qué nos sirven las tablas de contingencia? Las tablas de contingencia son muy importantes porque es una herramienta que nos ayuda en muchas investigaciones para análisis de datos. Su utilidad se extiende desde la descripción básica de datos hasta un análisis estadístico sofisticado. Principales usos y aplicaciones. Un análisis descriptivo. Permite resumir y describir la distribución conjunta de dos variables categóricas, facilitando la comprensión de los patrones presentes en los datos. Detección de asociaciones. Ayuda a identificar si existe alguna relación o asociación entre las variables estudiadas, lo cual es fundamental para la formulación de hipótesis. Pruebas de independencia. Proporciona la base para realizar la prueba de chi cuadrado, que determina si las variables son estadísticamente independientes. ¿Qué significa independencia en las variables? Esto es muy importante para poder analizar una prueba de chi cuadrado. Ya les muestro la determinación de las variables independientes. El contexto de la prueba de chi cuadrado, es decir, que dos variables son independientes, significa que la ocurrencia de una de ellas no influye en la ocurrencia de la otra. En otras palabras, la distribución de una variable no varía significativamente según la variable de la otra. Siempre se tiene una variable observada y una variable esperada. Seguimos con análisis de riesgo.
En el análisis de riesgo, en la epidemiología y medicina se utiliza para calcular riesgos relativos como el dot ratio y otras medidas de asociación. La prueba de chi cuadrado se hace. La prueba de chi cuadrado se hace bajo una fórmula. La fórmula de chi cuadrado es la siguiente. Chi cuadrado es igual a la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Así se determina esa es la fórmula para aplicar el chi cuadrado. Campo de aplicación. Las tablas de contingencia encuentran aplicaciones en diversas disciplinas. En marketing se utiliza para analizar la relación entre características demográficas y preferencia de consumo. En psicología ayuda a estudiar la asociación entre tratamientos y resultados. En sociología permite examinar la relación entre variables como educación e ingresos. En medicina son esenciales para estudios epidemiológicos y ensayos clínicos. ¿Cómo se construye una tabla de contingencia? La tabla de contingencia es un proceso sistemático que se garantiza la organización correcta de los datos y facilita el análisis posterior. Quiere decir que esto se debe de construir un paso a paso de una forma organizada para poder determinar los datos. Identificación de la variable. Primero debemos identificar claramente las dos variables categóricas que queremos analizar, es decir, es crucial que ambas variables sean categóricas, nominales o ordinales, y que estén claramente definidas. Definición de categorías. Para cada variable establecemos todas las categorías posibles. Esta categoría debe ser mutuamente excluyente. Cada observación pertenece a una sola categoría y colectivamente exhaustiva. Cubren todas las posibilidades. Creación de la estructura. Construimos la matriz básica colocando la categoría de una variable en las filas y la de la otra en las columnas. Agregamos una fila y una columna adicionales para los totales marginales. Conteo de frecuencia. Revisamos cada observación en nuestros datos y contamos cuántas veces ocurre cada combinación de categorías llenando las celdas correspondientes. Y los cálculos totales, que calculamos los totales marginales, la suma de las filas y las columnas y el total general, verificando que todos los cálculos sean correctos. Planilla de construcción. Como podemos observar, en la planilla de construcción en las columnas se coloca una variable y en la fila otra, y se dejan dos independientes para los totales tanto de columna como fila y un total general. Un ejemplo práctico de preferencia de transporte entre géneros. El problema está planteado que se hace una encuesta entre 200 personas en una ciudad para analizar la preferencia que tienen para su medio de transporte. En los datos recolectados durante esta investigación registramos las siguientes observaciones: que 45 hombres prefieren el automóvil, 25 hombres prefieren el transporte público, 30 hombres prefieren bicicleta. En el caso de las mujeres, 40 prefieren automóvil, 35 prefieren el transporte público y 25 prefieren bicicleta. Cuando hacemos la tabla de contingencia, construimos la tabla de contingencia, colocamos en una fila hombres, mujeres, automóvil, transporte público y bicicleta, y podemos evidenciar los datos que obtuvimos, que los hombres prefieren 45 hombres prefieren un automóvil, 25 transporte público y 30 bicicleta. En el caso de las mujeres, 40 automóvil,
transporte público 35 y bicicleta 25, para un total de los hombres encuestados 100 y un total de las mujeres encuestados 100, para un total de que automóvil escogieron 85 personas, transporte público 60 y bicicleta 55, para un total de 200 encuestas. Esta es la verificación de datos, donde podemos observar los mismos datos que ya hemos mencionado anteriormente. El automóvil, 45 hombres, 25 el transporte público y 30 bicicletas. En el caso de las mujeres, 40 automóvil, 35 transporte público y 25 bicicletas. En el análisis de datos, al examinar nuestra tabla de contingencia, podemos observar varios patrones interesantes. Los hombres muestran una marcada preferencia por los automóviles versus a las mujeres. Y las mujeres muestran que les gusta más ir al transporte público que los hombres. Y en bicicleta tienen un porcentaje igual. Para los cálculos de los porcentajes, la fórmula que se utiliza es porcentaje igual a la frecuencia de la celda sobre el total de la fila por 100. Un ejemplo, en el caso de los hombres, 45% de los hombres escogieron automóviles sobre el total de la fila, que son 100 hombres a lo que se le hicieron la encuesta, por 100 es igual al 45%. Mostrar porcentajes detallados de chi al cuadrado. La aplicación de las pruebas de chi cuadrado. Para determinar si la diferencia en las preferencias de transporte entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa, aplicamos la prueba de chi cuadrado de independencia. Primero calculamos las frecuencias esperadas si no hubieran asociación. La frecuencia esperada es igual a la frecuencia esperada es igual al total de filas por el total de columnas sobre el total general. Donde podemos observar, según la fórmula, que el total de filas son 100, que son las 100 encuestas, por el total de las columnas. El total de las encuestas, tanto hombres como mujeres, nos dio 85, sobre el total general, que son las 200 encuestas en total que generamos, para un total de 42.5. Esta sería la frecuencia esperada para los hombres que utilizarían automóvil. Y así sucesivamente hacemos con los hombres que utilizan transporte público, que sería 30, en bicicleta 27.5, mujeres 42.5, hombres, mujeres 30, el transporte público, y bicicleta 27.5%. 27.5. Cálculo de chi al cuadrado. El cálculo es chi cuadrado es igual a la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Esto quiere decir que en la celda de los hombres de preferencia de automóvil, según la fórmula, 45 es la frecuencia observada, que fue lo que ellos no respondieron que les gustaban los automóviles, menos la frecuencia esperada, que la acabamos de hacer anteriormente, que es 42.5 al cuadrado sobre la frecuencia esperada, que es 42.5. En este caso sería 6.25. 45 menos 42.5 al cuadrado nos da un resultado de 6.25 sobre la frecuencia esperada, que es 42.5. Eso nos da un total de 0,145. 0,147. Ese sería el cálculo de chi al cuadrado.
y así sucesivamente. Con la misma fórmula realizamos el resto de encuestas. Valor total de chi cuadrado. Tomamos todos los valores de respuesta que nos dio bajo la fórmula, tanto de hombres como mujeres, para sacar un total. El total de automóviles nos dio 0,147, mírenlo acá. El total de los transportes públicos de los hombres nos dio 0,833, mírenlo acá. El total de las bicicletas nos dio 0,227, mírenlo acá, y así sucesivamente sumamos todos estos valores que son el resultado de chi cuadrado y nos da la respuesta de 2,414. En ese orden de ideas, sacamos el grado de libertad, que es igual a fila menos 1 por columna menos 1. En este caso sería igual a 2 menos 1 por 3 menos 1, que es igual a 2. Ese sería el grado de libertad en la fórmula de chi cuadrado. La interpretación, como ya la habíamos calculado anteriormente, sería un cálculo aproximado de 2,414, que es esta respuesta que nos da acá, y 2 grados de libertad. En la conclusión del ejemplo podemos definir que observamos diferencias en la frecuencia de chi cuadrado. Indica que estas diferencias no son estadísticamente significativas. Esto sugiere que en esta muestra no hay una asociación estadística significativa entre género de una persona y su preferencia por el medio de transporte. Conclusión y puntos clave. Las tablas de contingencia representan una herramienta fundamental en el arsenal del análisis de datos, especialmente cuando trabajamos con variables categóricas. A lo largo de esta presentación hemos explorado su naturaleza, aplicaciones y metodología de construcción. La recopilación de datos. La tabla de contingencia son matrices que organizan datos categóricos de manera sistemática, facilitando la identificación de patrones y relaciones entre variables. Ventajas de la tabla de contingencia, que es una herramienta que ofrece múltiples beneficios en el análisis estadístico. Primero, proporciona una visualización clara y comprensible de las relaciones entre variables categóricas. Segundo, facilita el cálculo de estadísticos descriptivos como frecuencia relativa y porcentaje. Tercero, sirve como base para pruebas estadísticas importantes como la prueba de chi cuadrado. Cuarto, permite la identificación rápida de patrones y anomalías en los datos. Recomendaciones para el uso efectivo. Para maximizar la utilidad de la tabla de contingencia se recomienda verificar siempre la adecuación del tamaño de la muestra, asegurando que las categorías sean mutuamente excluyentes y exhaustivas. Complementar el análisis con visualizaciones apropiadas y considerar el contexto del problema antes de la interpretación. Resumen de aplicación por disciplina. La disciplina en marketing, la aplicación típica sería el segmento de mercado, edad por preferencia de producto, medicina, los estudios epidemiológicos, tratamiento y resultados, educación, análisis de rendimiento, metodología de enseñanza por calificación y socialización, estudios demográficos, educación e ingresos. Gracias por la atención. Toda esta información fueron basadas en los libros de análisis de tabla de contingencia de Ronald y Facher. En el volumen número 6 son las referencias bibliográficas que utilicé para poder sacar toda esta información y hacer esta presentación. Buenas noches, muchas gracias.